a hablar sobre I believe in eternal life. Yo creo en la vida eterna. Los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente, pero en este cuerpo el promedio de vida es de 80 años. Ese es el promedio de vida actualmente. Si usted pasa de los 80 años, hay que darle un aplauso a Dios y a usted porque se ha mantenido bien. Pero los demás que estamos en otra generación y que nos alimentamos de puro McDonald's y de todo eso de allí, está difícil. El promedio es de 80 años. No te noto convencido. Eso no lo digo yo, eso lo dice la OMS. Son 80 años el ciclo de vida actual que tienen las personas. Aunque debo mencionar que de acuerdo a los laboratorios científicos de Silicon Valley, para el año 2050 las personas podrán vivir 50 años más de vida. Es decir que 80, hágale la matemática, 50, ¿cuánto es? Usted va a poder vivir 130 años en el año 2050. El problema es que estos mismos científicos dicen que eso primero será accesible a los que tienen billete. Eso quiere decir que usted y yo quedamos fuera. Eso están hablando a los que van a la luna, a los que pueden pagar un tiquete para ir a la luna a pasear una noche por allá. Pero para nosotros eso todavía tardará mucho más tiempo. Los científicos dicen que este antídoto entonces será mucho más tiempo para nosotros. Pero bueno, ¿qué es realmente la vida eterna? ¿Es vivir más años de vida? ¿Esa es la vida eterna? ¿Es vivir en otro mundo? Si nosotros le preguntáramos a un musulmán, diría que la vida eterna es vivir en un paraíso lleno de preciosas mujeres, creo que son 70 mujeres, y que hay un río de vino que no te produce guayabo, que no te produce resaca. O sea que van a beber vino sin que haya chuchaqui, dicen los ecuatorianos, o sea, sin que haya nada de ningún malestar, de dolor de cabeza. Para ellos eso es la vida eterna. Si le preguntáramos a un hindú qué es la vida eterna, nos diría que es escapar de la reencarnación, porque ellos creen que el alma puede reencarnarse en diferentes vidas, en diferentes años o edades. Incluso pueden reencarnarse en animales, de acuerdo al karma. Si le preguntáramos a un mormón, diría que es llegar a ser Dios en otro planeta. Pero para eso tendría que tener muchas esposas y tendría entonces que tener muchos hijos para entonces llegar a ser Dios en otro planeta y tener esa vida eterna. Pero la Biblia habla de la vida eterna como un regalo de Dios que es por fe. Y la Biblia nos habla de la vida eterna que es llegar a conocer a Dios Padre y al Señor Jesucristo. La vida eterna es get to know God, es conocer a Dios, es llegar a tener una relación con Dios. Esa es la vida eterna, llegar a tener comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían vida eterna, pero cuando ellos pecaron se rompió esa relación y de vida eterna pasaron a muerte eterna. ¿Están aquí mis amados hermanos? Tener vida eterna es tener una relación con Dios y hay un libro que nos habla de lo que es la vida eterna y lo que es la muerte eterna en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Sabes que el libro de Romanos es un libro que habla mucho sobre el pecado, habla mucho sobre la eternidad. Así que aunque aquí solamente vamos a leer algo corto, yo le recomiendo que usted lea este libro porque es muy importante para entender en cuanto a la vida, en cuanto a la fe, en cuanto a su relación con Dios. Este libro fue escrito en el año 56 después de Cristo y todo el capítulo, este capítulo 6, Pablo está hablando del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje vamos a encontrar al menos 3 cosas que tienen que ver con la vida eterna. La primera es que hay 2 recompensas eternas. Hay una recompensa de eternal life y también hay una recompensa de eternal death. Pablo utiliza en este pasaje la metáfora de las finanzas para decir que las personas que viven una vida de pecado van entonces como estar esperando el día de paga. ¿Cuántos están esperando cuando viene el cheque?
¿Cuántos esperan? Usted está de repente, aunque ahora la mayoría es electrónico, ¿no? La mayoría es electrónico, pero antes los que estaban de mi tiempo, teníamos que llegar a un lugar y esperar hasta que todo el mundo hiciera línea para recoger su cheque. Correcto, algunos que estaban de mi tiempo. Ahora ya las cosas son diferentes. Pero yo tenía que llegar a un lugar donde esperaba hasta que ya terminaban la línea para recoger mi cheque de los trabajadores que estábamos allí después de que llegaba, por lo general era un viernes. Un viernes el día de paga. Pablo está diciendo aquí que la paga del pecado es muerte. Está usando la palabra de un salario. El salario por el pecado es la muerte. Y la palabra salario es un término que usaban los romanos para describir el pago por los servicios. Los romanos pagaban a los soldados con sal. Están aquí. Por eso viene la palabra salario. De allí sale la palabra salario. Ellos pagaban con sal y la sal era como un trueque para ellos comprar otras cosas que necesitaban. ¿Cómo sería ahora si pagáramos con sal, hermanos? Estaríamos viviendo ahí en Clearwater, ¿verdad? Estaríamos toda la sal del mundo allí, amén. Pues la Biblia dice que la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Todos merecíamos el justo salario de la muerte, porque la paga de haber pecado dice que es la muerte. El pecado está en nuestra naturaleza carnal. El pecado está en nuestro viejo hombre, que es el orgullo, es el egoísmo, son los malos deseos. Eso quiere decir que aun cuando usted se vuelva a Dios, aun cuando usted le entregue su vida a Dios, es algo que usted va a lidiar. Usted va a lidiar, usted hoy se entrega a Jesús, le entrega su vida al Señor, pero todavía tienes que lidiar con esta carne, porque esta carne, esta naturaleza pecaminosa quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Esta naturaleza, la carne no se sujeta. Su mente, su corazón quiere sujetarse a Dios, pero su carne no se sujeta. Mire, se lo pongo así de fácil. Usted está por ahí sentado y de repente empieza a escuchar por ahí un merengue y el pie comienza solito a moverse. Y usted está haciendo otra cosa, pero es el pie que está taca, 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 taca. No te noto convencido. La carne se mueve sola. No se sujeta. El gran reformador Martín Lutero dijo: pensé que el viejo hombre había muerto cuando me bauticé. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el desdichado sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Oh, mi amado, ¿qué quiere decir ese pensamiento? Es que usted hoy le entrega su vida al Señor. Hoy usted se consagra, se bautiza, pero tienes una vida que lidiar con tu carne. Tu carne, tu naturaleza carnal está llena del pecado, de la maldad y de todas esas cosas. Por eso es que necesitamos a Cristo y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No te noto convencido. Para que entonces la fuerza de Dios venga a tu vida y puedas entonces caminar en los caminos del Señor. La Biblia nos aconseja en Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Oiga bien, le está hablando a los hermanos de Éfeso, pero en vez de decir Éfeso, vamos a decir a los hermanos de aquí de Conexión Cristiana Church. ¿Están aquí? Bueno, como hay varios hermanos que también nos ven en otro lugar, vamos a hablarle aquí a los cristianos de la Florida. No te noto convencido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no le está hablando a los que no son cristianos, está hablándole ¿a quién? A cristianos que ya dejaron una pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No le está hablando a los que no son cristianos, le está hablando a los cristianos. Despójate del viejo hombre que está viciado. ¿Por qué? Porque el pecado ha vivido en nuestra vida, ha tomado control de nosotros. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, ahora el Señor viene a ser el Señor de nuestra vida. Y hay una lucha entre nuestra naturaleza carnal y entre el Espíritu Santo de Dios y nuestra vida que nos está allí como llevando por el camino correcto. Y eso tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos y con los pasos que nosotros damos. No podemos ser cristianos y seguir atados a los vicios y a los malos hábitos. Tienes que despojarte del viejo hombre. Tienes que renunciar a tu vida pasada.
Esta es una tarea que nos toca a nosotros. Porque Pablo dice, despójate. No dice que Dios te va a despojar. Dice, despójate tú mismo de tu vida pasada. Oh, eso está poderoso. O sea que hay cosas que Dios hace en mi vida, pero hay cosas que yo me quiero aferrar a ellas, como los malos hábitos, como esos malos deseos. A veces yo mismo me aferro a ellos y entonces el apóstol Pablo te dice, despójate del viejo. Algunas mujeres ya van a salir, me voy a despojar del viejo. Por favor, no me malinterprete. Despójate del viejo hombre, de la vieja naturaleza, antropos, de la vieja naturaleza que está en nosotros. Si seguimos vistiéndonos del viejo hombre, terminaremos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que Sansón fue un hombre consagrado. Desde su niñez había sido dedicado para Dios como un nazareo. Y dice que tenía ciertos requisitos, que era que no se cortara el pelo y que no bebiera vino ni sidra. Esos eran los requisitos para ser un consagrado para Dios. Y Dios le dio una fuerza increíble que jamás se había visto. Y Dios los utilizó a Sansón como un hombre que dio juicio contra los enemigos, los filisteos. Pero él empezó a ir jugando con el pecado. Le dio rienda suelta a su carne, a su naturaleza carnal. Y todos creo que sabemos aquí la historia de Sansón. Pero hubo una parte donde se encuentra con Dalila. Y Dalila lo engañó muchas veces y le dijo, mira, si tan solo me dices cuál es el poder de tu fuerza y por favor, dime cuál es el poder. Y entonces Sansón le dijo, bueno, si me ataren con unas cuerdas mojadas, húmedas, entonces yo, dice, perderé la fuerza y seré como cualquier hombre. Y cuando ella lo ató, entonces llamó a los filisteos para que vengan y lo apresen. Y dice la Biblia que cuando ella dijo, llegaron los filisteos contra ti, Sansón se despertó y rompió esas cuerdas fácilmente. Y después Dalila lo siguió prisionando y le dijo, por favor, dime el poder de tu fuerza. Ya me mentiste, dime la verdad. Y Sansón, como estaba enamorado de ella y jugaba con ella y ella con él, Sansón le dijo, bueno, si me ataren con cuerdas nuevas, entonces en el momento que me aten con cuerdas nuevas, yo perderé la fuerza. Él se durmió en los brazos de Dalila y entonces Dalila le ató con cuerdas nuevas. Cuando llamó a los filisteos llegaron y cuando lo iban a tomar, entonces Dalila dice, Sansón, los filisteos llegaron contra ti. Y cuando él se despertó, dice que rompió esas cuerdas como que un hilo había caído en el suelo. O sea, tenía una fuerza increíble. Y después otra vez ella lo presiona y dice que llegó al punto que él ya se sintió así como muy presionado por ella y le abrió su corazón y le dijo, yo soy un consagrado para Dios desde mi niñez y nunca jamás ha pasado por mi cabeza navaja. Si me cortaran el pelo, seré como cualquiera de los demás hombres. Y entonces ella llamó a los filisteos y le dijo, ya traigan el dinero porque ya todo ya está resuelto. La paga que me van a dar, porque ya este hombre me abrió su corazón, ya me dijo la verdad. Así es que vengan listos porque entonces ustedes se lo van a llevar. Y así fue, le cortó el pelo. Y cuando les cortó el pelo, ya entonces llegaron los filisteos y ella dijo, los filisteos contra ti. Y en ese momento dice la Biblia que Sansón dijo, esta vez saldré como las otras veces. Pero la Biblia dice, pero él no se había percatado que ya el Espíritu de Dios lo había abandonado. Oh, Dios le dio muchas oportunidades a Sansón. Pero llegó el punto que su naturaleza carnal fue más fuerte que él y lo dominó. Y dice la Biblia que cuando vino el enemigo, le sacaron los ojos. Y se lo llevaron, porque así queda uno cuando el enemigo te toma, te ciega, te esclaviza. Lo llevaron como un esclavo. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado me hace blind, me ciega. Al punto que después de yo haber conocido a Dios, ya desconozco a Dios. La paga del pecado me esclaviza a vivir una vida que va contraria a la naturaleza de la cual Dios me creó. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿No te noto convencido?
Hay una vida eterna que Dios ha preparado para usted y para mí. Hay una vida eterna y preciosa que Dios lo ha preparado para nosotros. El diablo y la vida mundana pagan mal, pero Dios te está regalando vida abundante. Dios te está regalando vida eterna, pero para eso requiere fe y obediencia. Fe para creer que este es un regalo. No podemos comprar la vida eterna con dinero, ni con sal, ni con nada de eso. Debemos solamente de creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y me regaló el privilegio de que yo un día esté ahí con Él. La vida eterna con Cristo. Y obediencia. Requiere obediencia para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque hoy hay muchos cristianos que no obedecen la Biblia. ¿Están aquí, mis amados? I believe in Jesus, but I don't believe in the Bible. No te noto convencido. Creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a saber de Jesús si el que habla de Jesús es la Biblia? Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Y es importante que debes de creer lo que te dice la palabra. Y la palabra dice que obedezcas. Y para obedecer primero debes de escuchar. ¿Están aquí? Escuchas la palabra de Dios y entonces obedeces. La Biblia dice que no seamos oidores. Que no seamos oidores olvidadizos. Porque sería como cuando usted va al espejo y después de que te ves en el espejo te olvidas de cómo eres. ¿Cuántos de ustedes hoy se vieron en el espejo? Las mujeres unas 5 o 10 veces más que los hombres. Eso sí es verdad. Y si yo te pregunto ahorita, ¿dónde está el lunar que tienes en tu cara o el barrito que tienes? Te quedas así como, a ver, no me acuerdo dónde exactamente está. Porque olvidamos nuestro rostro. Y la Biblia dice que cuando nosotros no obedecemos, es como cuando nos miramos al espejo y olvidamos. Por eso hay que obedecer para aprender a obedecer. ¿Están aquí, mis amados? Usted escucha la palabra de Dios y entonces empiezas a dar pasitos de fe para obedecer. A veces va a ser difícil, va a ser complicado caminar en la vida cristiana porque vas a cometer errores. Todos cometemos errores. Pero el Señor quiere que aprendas a caminar en fe. Y una vez que por ahí medio te caigas, vuélvete a levantar en el nombre de Jesús. Vuelve otra vez. Habrán pensamientos del diablo que te digan, no, ya ¿para qué vas? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira que la gente te está viendo mal. Mira que tienes cara de que tuviste una guayaba de esas. No te noto convencido. Mira que te ves, tienes cara de esto, de malo, de aquello, de aquí. No, esos son pensamientos del diablo. Usted venga a Jesús tal como usted es. Y eso sí, obedezca la palabra de Dios. Vuélvase a Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a todos los que se volvían a Dios. Eso fue lo que les dijo. No peques más. Ven a mí y no peques más. Obedece la palabra. Y claro que en ese proceso hay un proceso que Dios va transformando nuestras vidas. Y es un caminar. Y vamos obedeciendo poco a poco, obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. No te conformes. Porque nuestra vida pasada estaba llena de deseos que eran contrarios a la palabra de Dios. Pero te dice, si ahora eres un hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en ignorancia. No conocías la palabra, ahora la estás conociendo. Sino como aquel que te llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Un día el Señor vendrá y te dirá, bien buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Un día el Señor nos llevará a ese lugar que tanto ha preparado para nosotros, pero primero tenemos que hacer una gran labor aquí, una gran tarea. Y eso empieza con la obediencia a la palabra de Dios. Algo más que tiene que ver con la vida eterna es que hay 2 lugares eternos. There are 2 eternal places. Hay un cielo precioso que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Pero también hay un infierno nefasto que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo no quiere ir solo a ese lugar y por eso va a tratar de convencer a cuanta gente pueda. Y hay algunos que hasta le está haciendo piojito aquí para que se duerman.
No te noto convencido. Porque mira, yo me acuerdo teníamos una iglesia allá en Kansas, abrimos una iglesia en Kansas, y había una hermana que decía, ay hermano, dice, fíjese que yo cada vez que vengo, me gusta venir a su iglesia. Y dije, hasta me gustó, qué bueno que dice eso, que le gusta venir a la iglesia. Sí, dice, me encanta venir, porque viera qué rico me duermo cuando usted predica. Dice, qué rico, no puedo dormir en mi casa, pero aquí yo escucho su palabra y ¡ay, qué sabroso para mí! Mentira del diablo. Así que si usted se está durmiendo, pégale un codazo al que se está durmiendo a su lado. Diga, wake up, despiértate. Mateo 7, 13 al 14, veamos lo que dice Jesús en cuanto a estos dos lugares que existen. Primero dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Y dice que muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Jesús nos está revelando en este pasaje que hay una puerta espaciosa y que hay una puerta angosta. La puerta espaciosa nos lleva a la perdición. Y yo me preguntaba por qué las personas preferirían ir a la perdición. Primeramente, porque está cegado por el pecado. El pecado nos ciega, no nos deja ver la realidad. El pecado no nos deja ver el camino de Dios, nos distrae, el pecado nos ciega. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Por eso, aunque usted vea tan normal lo que dice la Biblia, aunque usted vea las profecías bíblicas cumplirse, hay otra gente que no lo ve. Está ciego completamente. Porque el Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4:4, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y así no se conviertan. Hay una ceguera espiritual. Yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que preferirían entrar por la puerta de la perdición? Segundo, porque ven la vida desde una perspectiva terrenal. Hay personas que solamente ven todo de acuerdo a esta perspectiva. Todo lo que tiene que ver con el mundo de hoy, sus logros tienen que ver con esto, con llegar a tener propiedades, tierra, y no hay nada de malo en eso. El problema es tener una visión muy corta solamente de vivir los ¿cuántos dijimos? 80 años de vida o los 120 años de vida si logramos acumular algo más de plata. No te noto convencido. Entonces vivimos de una forma tan terrenal que no nos damos cuenta de que hay una vida eterna, que Dios está queriéndonos llevar a ese lugar. La Biblia nos habla de un rico que lo llama el rico necio, porque dice que él acumuló muchas riquezas y le dijo a su alma, alma mía, muchos bienes, muchas riquezas tienes preparados para muchos años. Había llenado sus graneros, diríamos ahora Chase, ¿no? El Chase Bank, Bank of America, todo eso, los había llenado de plata. Y dijo, alma mía, muchos bienes tienes acumulados para muchos días. Y luego dijo, come, bebe, gózate. Porque está ya todo, ya está listo. Todo está acumulado. Pero dice que escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿de qué te servirá? ¿Para quién será? O sea, no es malo ahorrar dinero, no es malo pensar en el futuro, en el retiro, eso no tiene nada de malo. Lo malo es tener una perspectiva terrenal olvidándote que hay algo allá en el cielo que Dios ha preparado para su iglesia, para su pueblo. Es interesante que hasta los mismos creyentes, los que somos cristianos, nos aferramos tanto a lo terrenal que perdemos la perspectiva espiritual. Hay una encuesta que se hizo a 1,000 cristianos y la pregunta era, si tuvieras la oportunidad de ir al cielo ahora mismo, ahorita mismo, no que diga, no, déjame primero ir a la casa a despedirme de mi esposa, de mis hijos, no, si tuvieras la oportunidad, si ahorita Jesús mismo te dijeran, bueno muchachos, vámonos para el cielo. La pregunta era a esta encuesta de cristianos, si tuvieras la oportunidad,
de ir al cielo ahorita mismo o en 10 años, ¿cuál escogerías? El 99% de los creyentes dijo en 10 años más. Que no estaban preparados todavía, parece, con el Señor, porque tenían que hacer unos arreglos, hijos, casa y una serie de cosas. No te noto convencido. Y es que no es lo mismo cuando te hagan esa pregunta así como la que estamos haciendo ahora, que cuando te ponen una pistola en la cabeza. Te dicen, ¿quieres irte al cielo? Te mando de una vez. A veces esa forma de contestar de esta encuesta me da a entender a mí que realmente no conocemos tanto del cielo, que no conocemos tanto de lo que Dios realmente dice, no tenemos la fe suficiente. Y estoy hablando en general a todos. Y como no conocemos tanto bíblicamente hablando, porque ninguno de nosotros ha ido al cielo, aunque sí hay personas que han ido, que Dios les ha permitido llegar y regresar, y han contado prácticamente experiencias sobrenaturales. Hay un libro de un niño, Heaven is for Real, no sé si has escuchado esa es una película. Bueno, el pastor, que es el papá de él, es parte de nuestro miembro de iglesia, es miembro de nuestro net de pastores de nuestra denominación. Y se creó hasta una película de Heaven is for Real. Un niño de 2, 4 años, creo que no recuerdo ya, la película fue hace mucho tiempo que la vi, pero él describe el cielo, todo. O sea, era imposible que un niño de esa edad pudiera saber todo lo que está en la Biblia acerca del cielo. Y comienza a describir todos los detalles. Y a veces lo que pasa con nosotros es que tenemos muy poca información. Y eso hace entonces que tengamos temor para cruzar al otro lado donde Dios nos pueda llamar. Es lógico, lo desconocemos tanto. Por eso es la importancia de poder conocer lo que Dios tiene para mí y poder entender qué es la vida eterna. Yo me preguntaba por qué las personas preferirían ir a la perdición. Y me salió la respuesta, porque siguen a Raimundo. A Raimundo y a todo el mundo. Hay un grupo de gente que sigue todo lo que dice el mundo, todo lo que dice el mundo, ahí está listo. El mundo dice que vienen los extraterrestres y dice, me voy a preparar porque ya van a venir los extraterrestres. El mundo dice que vas a estar reencarnado de cuerpo en cuerpo y ahí andas preparándote o pensando cómo. Otros dicen que muerto el perro se muere la rabia, es decir, que mueres y ahí queda todo sin nada que hacer, y ahí vamos nosotros pensando también en eso. El mundo dice que sigas el camino ancho, que no te preocupes. Tranquilo, que si te mueres mal, nosotros te sacamos con rezos del purgatorio. La Biblia dice, está establecido morir para los hombres una sola vez, y después de esto el juicio. Nadie te va a poder sacar de allí. Solo Jesús de Nazaret te puede sacar de la vida de infierno que estás viviendo ahora mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús es la respuesta para nuestra vida. Jesús nos asegura el camino. La oportunidad de asegurar un lugar con Dios está en la puerta angosta. ¿Y qué significa la puerta angosta? Significa arrepentirse y reconocer a Jesucristo as our Savior, as our Lord. Significa renunciar a nuestros propios deseos, a nuestro ego y al pecado para someternos a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué significa la puerta angosta? Significa cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso fue lo que hicieron los discípulos. En los tiempos de Jesús era un ambiente hostil seguir a Jesús. Los que seguían a Jesús quería decir que iban a ser maltratados y humillados, perseguidos. El libro de Hebreos habla de los seguidores de Jesús como que el mundo no fue digno de ellos. Pero por la fe y por la perseverancia en las promesas de Dios alcanzaron la promesa. Hoy en día la táctica del diablo es que no te persiguen por ser cristiano. De hecho, el mundo de hoy, casi toda la gente dice ser cristiano.
Hasta el dictador Nicolás Maduro dice ser cristiano. Digo, pero ¿cómo? Este hombre dice que es cristiano. Pero cuando revisas sus caminos, te das cuenta que están en un camino de perdición. La táctica del diablo es que usa el tema, Dios es amor, God is love. Y sí es verdad, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, sí. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para entonces proveer el camino. Dios nos ama tanto que hará hasta lo imposible para traerte a Él. Tal vez usted de repente está buscando por ahí una película en su teléfono y Dios está haciendo hasta lo imposible y ahorita precisamente estás abriendo este pedazo, este canal para decirte que a través de Jesús te quiere salvar. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Cristo podemos alcanzar salvación. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para que tengamos vida eterna. La táctica del diablo dice, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Eso quiere decir que aun cuando Dios me busque una y otra vez y yo quiera seguir y seguir y seguir y seguir en la maldad, Dios por misericordia por allí voy a quebrarle como dice la Biblia, a la oveja. Le voy a quebrar la patita a la oveja. Le voy a quebrar la patita. Y le quiebran una patita por ahí. Un problema. ¡Uf! Mire, hermano, cuando yo estoy orando por una familia o por una persona X, o a mí me dicen, pastor, por favor, ore por esta familia, por aquí, perfecto. Y de repente empiezan a pasar problemas. A veces me han llamado, pastor, mire, ahora ore porque tiene este problema. Tranquilo, tranquila. Es que Dios ya está obrando. Porque es la única forma. Es la única, lastimosamente, mientras el cuerpo esté aguantando y haya música, vamos a darle hasta lo que dé. Pero ya cuando te mochan un pie, entonces ahí estás en el hospital, estás en la cárcel, estás en un serio problema, problemas con tus hijos, problemas que te diagnosticaron una enfermedad de muerte y una serie de cosas. Entonces es cuando dice Dios, pero velo por el lado del chavo, velo por el lado amable. Dios lo está permitiendo para que te vuelvas a Él. Porque la Biblia dice que es mejor que te vayas al cielo con un brazo menos, con una pierna menos, que te vayas al infierno con todo tu cuerpo. Oh, no te noto convencido. Así que vea mochito, aunque sea, pero que llegues allá. Es decir, que el Señor te cobró una patita y sigues con una patita por allá, te va a quebrar la otra. Y eso es pura misericordia. Es más, deberíamos de orarle así al Señor, Señor, si ves que yo me voy en contra de ti, quiébrame la patita. No te noto convencido. Porque es mejor que eso pase. Dios está más interesado en tener una eternidad contigo, en el cielo, con Él. Pero debe de empezar aquí. Aquí empieza esa relación con Dios. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Algo más que tiene que ver con el tema de la vida eterna es que there is only one way. Hay un solo camino. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. La vida eterna es a través de Jesús. No hay otro camino. En los tiempos bíblicos, los romanos tenían un dicho que decía, todos los caminos te llevan a Roma. ¿Por qué? Porque ellos eran un imperio que iban conquistaban ciudades, países, y una vez que los conquistaban, creaban caminos para que entonces llegara hasta Roma. Y por eso se quedó el dicho, todos los caminos te llevan a Roma. Y hay mucha gente que dice, todas las religiones te llevan a Dios. Eso sería como decir, todos los aviones te llevan a Tampa. No te noto convencido. Hay un solo camino. Y no es una religión. Es Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Y en la cruz, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él toma
la mano del Padre y Él toma la mano del hombre. Y en la cruz toma la mano del hombre y la mano del Padre y se convirtió en ese camino. He became the bridge, el puente, para que usted y yo pudiéramos estar con Él. Él le dice a sus discípulos que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Para nosotros llegar a la meta de tomar el camino correcto, debemos que entonces examinar bien qué es lo que está pasando en nuestra vida. Mire, cuando yo he viajado a Sudamérica, si me ha tocado viajar a Colombia, Ecuador, a Panamá, y cuando yo me subo al avión, primero veo lo que dice el boleto. El boleto dice, por ejemplo, viaje a Colombia, viaje a Ecuador, viaje a Venezuela. ¿Ok? Y luego lo comparo con lo que está en las pantallas para saber que yo estoy en un lugar correcto. Y luego cuando me subo al avión, me doy cuenta que ya casi no hay blancos ahí. Me doy cuenta que la mayoría somos latinos. ¿Usted ha viajado a su país o a Sudamérica? Te das cuenta que la mayoría son, es más, los azafatas ahora ya cambian y empiezan a hablarte en español. Empiezan a hablarte en español, entonces te das cuenta. Es más, ya en el portavoz, a menos que estés en una aerolínea como American Airlines, creo que no hablan español, pero las demás empiezan a hablarte en español. O te traducen ellos mismos sin necesidad que tú les preguntes. Y luego después, cuando llega la comida, te ponen yuquita, te ponen ahí, o sea, algo referente a nuestra de por allá, de donde somos nosotros. Amén. Arrocito, ya cambió el green beans, ahí ya no hay eso, ahora ya hay otra, y te ponen un tintico ahí, o sea, ya la cosa, entonces tú dices, estoy bien, o sea, no tengo por qué alarmarme. Pero si yo me subo a un avión donde las personas me hablan en chino, y yo me siento y yo estoy, bueno, aquí dice que voy a Sudamérica, bueno, me siento adentro del avión. Y luego si yo veo que todas las letritas y los anuncios salen con palitos en chino, something is wrong. Yo tengo que ponerme, dicen los mexicanos, abusado. Tengo que ponerme listo, oye, espérame, algo está mal aquí. Yo veo aquí puro chinito caminando y veo que todo está en chino y entonces tienes que pararte y preguntar, oye, ¿estoy en el avión correcto? ¿Estoy realmente en el destino correcto? Esa es la misma forma que tenemos que examinar nuestra vida. ¿Cuál es la dirección que está tomando su vida? ¿Dónde está el camino que estás llevando a cabo? Si estás llevando una vida tan libertinaje sin Dios, es probable que estás yendo a un camino muy equivocado. Debes de empezar a examinarte a ti mismo y ver cómo está tu vida. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino no es una religión. El camino no es una filosofía. El camino no es una obra o una acción. El camino es Jesucristo. Jesús nos enseñó el camino. No nos enseñó con un mapa. No dijo, sigan este mapa. Él dijo, síganme a mí, porque yo soy el camino. En 1 de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios y un solo mediador, un solo camino entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12, el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pedro dijo, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En 1 de Juan 5:12, el apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna es una relación continua con Dios. Y cuando ésta se pierde, cuando perdemos esa relación con Dios, cuando nos alejamos tanto del camino, cuando estamos en el avión equivocado, nos va a llevar a un destino muy alejado de Dios.
y ya se pierde el gozo. Ya no hay deseos de leer la Biblia, ya no hay deseos de orar, hablar con Dios, ya no hay deseos de ir a la casa de Dios. Y vamos muriendo espiritualmente, morimos. Y morimos al punto que ya no hay nada de Dios en nosotros. Pero si tú te das cuenta que te estás muriendo espiritualmente, you have to wake up. Tienes que ponerte y decir, something is wrong. Estoy mal. Déjame decirte que eso nos pasa a todos. Yo también lo he vivido. Llegan momentos en mi vida que yo digo, oye, pero si yo solamente estoy aquí porque ya tengo que estar, pero me siento mal, me siento decaído. Entonces, ¿sabe lo que tengo que hacer? I have to surrender myself. Tengo que buscar un lugar y humillarme y decirle, Señor, quítame todo esto. Ayúdame, levántame, transfórmame, cámbiame, renuévame. Haz algo en mi vida, Señor. Ya no quiero vivir así. Vuélveme a ti, Padre amado. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre de ti y restaurará tu vida. Ponte de pie, por favor. Jesús una vez le dijo a sus discípulos, no se angustien. Si confían en Dios, deben de también confiar en mí. En la casa de mi Padre yo tengo muchas moradas, muchas viviendas. Y me voy a ir a preparar esa vivienda, ese lugar para ustedes. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes vengan conmigo. Así que yo voy a ir, voy a preparar todo, pero voy a regresar y los voy a tomar a ustedes para que vayan conmigo a ese lugar precioso que les he preparado. Mis amados, fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Fuimos creados para una eternidad con Dios. Pero hay un camino que te quiere desviar a la eternidad sin Dios. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús de Nazaret, que te examines y ve cómo está tu vida. Que empieces a creer en este camino de fe que Jesús nos habló. Escuché a un predicador contar la historia de una tribu indígena que se estaban muriendo, tenían una enfermedad. Y frente a ellos había un río y pasando el río, decía este predicador, pasando el río, había un campamento donde tenían el antídoto, la sanidad de las personas. Los indígenas solamente tenían que cruzar el río para alcanzar la sanidad. Y dice, el problema es que ellos creían que en las aguas el río estaba infectado de espíritus malignos. Entonces ellos creían que si se metían al agua, pues les iban a morir. Un misionero que estaba tratando de cruzarlos al otro lado para que fueran sanados, les dijo, miren, no hay problema con el agua. Y metió la mano en el agua. No hay problema. Pero ellos no creían. Al ver que no creían, el misionero tomó agua y se echó toda la cara y se lavó el cuerpo. Y se quedaron asombrados, pero todavía no creían. Al ver esto, el misionero entonces se metió dentro del río y se metió hasta arriba de su cuerpo y comenzó a caminar en el río y les decía, no hay nada de malo, vamos a cruzar al otro lado para que puedan alcanzar la sanidad. Estaban asombrados los indígenas, pero aún así no creyeron. Hasta que el mismo misionero se tuvo que zambullir dentro del agua y cruzar al otro lado y regresar. Entonces dijeron, now I believe. Y eso es lo mismo que Jesús hizo. Jesús en este mundo trajo a la vida a 3 personajes. Primero está la hija de Jairo. La hija de Jairo le dice, Señor, que la hija de Jairo está enferma, y ahí va él, y cuando va en el camino resulta que muere la hija de Jairo. Había muerto en ese instante.
Y el Señor fue y la levantó. En ese momento le dio vida. Y eso fue como meter la mano en el agua. Aún así no creyó ese pueblo. Pasa un tiempo y Jesús va caminando y se encuentra a la viuda de Naín. Vienen trayendo a un joven muerto. Apenas lo iban a enterrar. Y cuando el Señor se acerca al féretro, lo toca y le dice, mujer, no llores. Y le dice al muerto, levántate. Y en ese momento lo trae a la vida. Eso fue como lo mismo que hizo el misionero, que entonces ahora se lavó la cara y el cuerpo. Pero aún así no creyó ese pueblo. Después de eso, lo llaman a Jesús y le dice que su mejor amigo Lázaro ha muerto. Y él va y le dice, ¿no saben que si crees en mí, yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y llega ahí y lo levanta. Lázaro, 4 días de muerto. Sal fuera. Y Lázaro de repente, seguro que Lázaro estaba ya teniendo una conversación con Abraham, con Isaac, con Jacob y todos esos personajes que habían muerto anteriormente, y sale a la vida, le da vida eterna. Y aún así, eso fue como cuando el misionero se metió al agua a mitad de cuerpo, asombrados todo el mundo, pero aún así no creyeron. El mismo Jesús entonces tuvo que morir en una cruz y entregar su vida por usted y por mí en esa cruz. Tuvo que zambullirse prácticamente en la tumba, en la muerte. Ir al otro lado. Le dijo a las mujeres, no me toques todavía porque no he ido a mi Padre. Llegar hasta allá arriba, hasta el cielo precioso y regresar otra vez. Y aún así, hay mucha gente que todavía no cree. Hoy estamos cerrando esta enseñanza de I Believe, yo creo. Y el deseo de mi corazón es que creas en Dios como nunca antes. Que hay un cielo eterno que Dios ha preparado para todos aquellos que le entregan su vida al Señor. Y si usted quiere entregarle su vida al Señor, reconciliarte con el Señor, te quiero guiar en esta oración sencilla. Dilo conmigo, Padre Santo, en este momento te pido que me perdones por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Te entrego mi alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.